No voy a responder esa pregunta porque es muy pretenciosa. Creo que no existe una filosofía y creo que lo que hay son un gran contingente de perspectivas filosóficas. Sin embargo, a lo largo del tiempo uno puede identificar diferentes periodos filosóficos. La filosofía es la ciencia de las últimas causas, de los últimos principios, el último porqué, en fin. Tengo una respuesta estándar, ¿no? Lo importante es cómo vaya la respuesta más que la pregunta. A diferencia de otros filósofos, no valoro tanto las preguntas, sino que la efectividad de las respuestas. O sea, la respuesta tiene que ser francamente qué es todo, por qué existe todo, por qué existimos, en fin, las últimas preguntas, es decir, las últimas respuestas. Considero yo que la filosofía tiene que surgir a partir de una experiencia personal. ¿Quién puede vivir la vida, experimentar los hechos, experimentar los sentimientos, experimentar los problemas de tipo social, político, científico? Son estos los que pueden hacerse preguntas filosóficas, ¿no? Es decir, aquel que puede reflexionar, que puede inquietarse ante los hechos que están alrededor de uno. Entonces, el hombre, en cierto modo, en algunos momentos de su vida es filósofo porque se pregunta, como los existencialistas decían, cuando llega a una situación límite, ¿no? Entonces, claro, la vida cotidiana es corriente, es normal, probablemente no tenga problemas, pero cuando uno de repente choca con un problema que le afecta, inmediatamente este ser, este sujeto, se convierte en filósofo, por ejemplo, la muerte. Para mí la filosofía es un modo de concebir la vida y no solamente un modo, sino es una manera de vivir, que está caracterizada por ideas bastante generales acerca de lo que es el ser humano, acerca de lo que es la existencia en su totalidad, y es un campo bastante diferenciado de otras actividades, por ejemplo la ciencia, el arte, la religión o el pensamiento cotidiano. Desde mi punto de vista, la filosofía tiene una pretensión, subrayo lo de pretensión, de tener más amplitud y de tener más profundidad en su reflexión acerca de todos los temas que les he señalado. La filosofía, ahora como hace siglos atrás, está todavía con ese objetivo de querer comprender, tal vez de querer encontrar esas leyes objetivas, si es que las hay, del desarrollo de la historia, del desarrollo del pensamiento, ¿no? ¿Qué es un átomo? No sabemos qué es un átomo. ¿Qué es el hombre? No sabemos qué es el hombre. ¿Qué es esto? ¿De qué es esto? No sabemos qué es, ¿no? No sabemos qué es el ser. En fin, tengo una respuesta estándar, pero también albergo la posibilidad de que la respuesta arroje un diagnóstico negativo. O sea, no se puede saber la última respuesta, la pregunta queda, la respuesta no se da. En fin, indagamos las condiciones de estas cuestiones últimas del mundo y de todas las entidades. Y como tal, claro, diciendo algo muy claro, muy elemental, creo que es lo que es, ¿no? Creo que estoy correcto en mi respuesta, no solamente como mi posición, sino que así es. La filosofía considero que tiene varias facetas. En primer lugar, bueno, no será el primer lugar, pero una de ellas es que el hecho de preguntarse por sí mismo, el hecho de preguntarse por su propio origen, su destino, las proyecciones, etcétera, es preguntarse de su identidad, es preguntarse de su yo, es preguntarse de su conciencia, ¿no es cierto? Entonces trata de darse respuestas a él mismo en tanto él se pregunta. Pero la filosofía no termina ahí. La filosofía, en tanto el hombre es un ser social, como dice Aristóteles, ¿no? Un animal político, el hombre no vive en estado aislado, no solo tiene problemas individuales propios, sino que estos problemas se proyectan en la sociedad, en la familia, etc. Por lo tanto, la filosofía resbala, digamos así, a ciertas problemáticas de tipo social. Entonces,
ahí ya no se pregunta por uno mismo, se pregunta por la sociedad y entonces dice, ¿por qué esta sociedad injusta? ¿O por qué este tipo de sociedad y no otra? Y entonces los filósofos empiezan a imaginar mundos posibles, ¿no es cierto? Y en ese sentido la filosofía es utopía. ¿Verdad? La filosofía es eterna construcción de utopías, porque son los filósofos los que pueden de alguna manera avisorar sistemas sociales, otro tipo de sociedades que de alguna manera resuelven los problemas que tenemos. Efectivamente, la filosofía es el cúmulo de teorías sociales en muchos casos. Sin embargo, la interrogante sobre los problemas sociales, políticos, etcétera, también es parte de la filosofía. Pensadores muy conocidos como Bertrand Russell, yo creo que él no se ha hecho ese tipo de preguntas. Esa pregunta a mí me parece muy escolástica, muy típica de manuales destinados a la escuela, que es filosofía, tiene las divisiones A, B, C, se preocupa de los problemas X, Y, Z. No me parece una pregunta interesante. Yo pienso que más que definir, se puede manifestar una concepción de qué es el quehacer filosófico, lo que hacemos nosotros, ¿no? Quienes hemos estudiado filosofía y tenemos algunos títulos de filosofía, ¿qué hacemos? Y el quehacer filosófico para mí es el desarrollo de teorías. Bueno, como toda pregunta sobre alguna práctica del saber, siempre es bueno remitirse en realidad a qué hacen los filósofos, ¿no? Es lo mismo, si alguna vez le preguntas a un economista qué es la economía, a veces te dice en broma, la economía es lo que hacen los economistas. Y algo similar podría decirse la filosofía. Y eso nos puede llevar a varias cosas. Uno, remontarnos al origen de la filosofía, es decir, qué hacían los griegos cuando se generó la filosofía, el famoso paso del mito al logos, que puede ser una respuesta histórica interesante, pero creo que es más interesante ver qué hace la filosofía actualmente y cómo se la define, por tanto. Por eso no se puede responder a qué es la filosofía, ¿no? Sí, sino más bien qué tipo de filosofía, entre comillas, actualmente se hace y por qué se hace de esa manera. Se trata de una pregunta muy general y que admite muchas respuestas. Como usted me pregunta por mi opinión, yo le diría que mi respuesta es la más convencional posible. Es el amor a la sabiduría. Y en el caso ya del siglo XXI, yo diría que se trata de una simpatía por un saber crítico, es decir, por un saber que pone en cuestionamiento las opiniones, las doctrinas, los sistemas anteriores, que no construye un dogma nuevo, es decir, que no edifica un edificio, una construcción de nuevas verdades, sino que en realidad deriva su bondad, si es que la tiene, de poner en duda las opiniones, sistemas, doctrinas y creencias anteriores. Y una característica, creo, de la filosofía que la diferencia de otros campos de construcción de saberes no es solo el hecho de que crea conceptos, ¿no?, como algunas respuestas tratan de indicar, sino el tipo de interrogantes que plantea. En ese sentido, la filosofía podría ser vista desde la perspectiva que yo trabajo como una pregunta sobre los fundamentos. Ahora, la cosa es sobre los fundamentos de qué. Y ahí es donde la filosofía puede adquirir una amplitud. Suele ser un tipo de interrogación que puede abordar diversos campos: educación, política, conocimiento científico, no científico, etcétera, pero con una interrogación que va a las condiciones de posibilidad. Pero la filosofía tiene una función que cumplir, a diferencia de los otros saberes, ¿no? Creo que la función de la filosofía es la crítica, es el análisis, pero fundamentalmente la síntesis. La filosofía es la actividad o la teoría o ciencia que resuelve los problemas filosóficos. Entonces, la urgencia hoy en día sería resolver los problemas filosóficos. Por ejemplo, ¿qué es el ser? ¿Qué es el mundo? ¿Por qué existe? Etcétera, etcétera.
o si se puede conocer aquello. Entonces, esto tendrá que ser la filosofía y es harto elemental. Definir la filosofía sería buscar el género próximo. Se puede entender una disciplina, un conocimiento, una teoría, y la diferencia específica sería lo que diferencia de otras teorías, de otros sistemas, de otras concepciones, por ejemplo, de la teología o de la medicina, si es que se admite que es un contenido científico. Entonces, definir la filosofía no es muy aconsejable siguiendo el método aristotélico de la diferencia específica y el género próximo. Creo que los hombres que nos dedicamos a hacer filosofía, precisamente hemos hecho filosofía porque hemos tenido vivencias de algunos problemas que nos han acaecido y que estamos aquí en la universidad para dar algunas respuestas tentativas a esos problemas. ¿Se puede utilizar el término en forma inflacionaria para denotar cualquier saber, algo abstracto? Por eso se puede hablar de la filosofía amazónica o de la filosofía mongólica, etc. Pero si hacemos un esfuerzo justamente por precisar los límites de la filosofía como un esfuerzo sistemático para acercarnos a un saber que no es místico, que no está predeterminado por valores religiosos o que no está ligado a tradiciones, que es más bien una crítica de las tradiciones existentes y por lo tanto también una crítica de los saberes ancestrales de cualquier sociedad, entonces creo yo que lo más conveniente es hacer comenzar la filosofía con el esfuerzo griego de hace 2600 años. Lo otro es más una recopilación de saberes ancestrales que puede ser muy interesante, pero que no es necesariamente filosofía en sentido estricto. Yo siempre vinculo la tarea de la filosofía a una tarea crítica, es decir, una tarea que suele indagar sobre las condiciones de posibilidad de algo, sus límites y sus potencialidades. Son interrogantes que a veces no se hacen en otros campos de construcción del saber, y en ese sentido la filosofía siempre implica una especie de un paso hacia atrás, ¿no? Poner una pausa, y lejos de asumir el funcionamiento de las cosas como dadas, ver sus procesos de constitución, sus procesos de formación y, como digo, sus condiciones de posibilidad. En ese sentido sería una indagación de las condiciones, de los fundamentos, de los límites y las potencialidades. La filosofía es una forma de vida. La filosofía y lo que hacemos los filósofos es una manera de vivir congruente con lo que uno piensa, lo que es la definición o mejor la concepción de la filosofía, la obligatoriedad de ser consecuente en la acción con lo que uno piensa teóricamente, con lo que uno asume como ideas y teorías. En ese sentido, la filosofía es una obligación de consecuencia praxeológica, es decir, en la praxis, en la acción, uno debe ser consecuente con lo que dice en la teoría. La filosofía es lo que nos hace lo que somos, con una serie de sus caprichos. Yo concibo a la filosofía como una práctica del pensamiento, pero no solamente del pensamiento, sino de la acción respecto a, a un determinado presente. El filósofo no es el que repite las ideas de aquí para allá, trae a colación, no. El filósofo para mí debía ser aquel que es capaz de leer su realidad actual. Quien no puede leer su realidad actual, entonces no filosofa, sino repite pensamientos, ¿no? Mendiga pensamientos, ¿no? Trae a colación a fulanito, a merenganito, a sutanito, pero no es capaz de leer su propia realidad. La filosofía también tiene que ver con otro tipo de problemas. El hombre no es solamente un ser individual, no es solo un ser social, no es solo un animal político, es parte de una realidad.
y esa realidad es cultural, esa realidad es económica, esa realidad es científica, tecnológica, y entonces el filósofo también discurre por ahí y entonces se pregunta, por ejemplo, la contaminación global, los acontecimientos naturales, de alguna manera también son cuestiones que atingen a los filósofos. No hay la filosofía, sino muchas escuelas entre sí muy diferentes. La ventaja de la filosofía es que, a diferencia de otros campos mucho más disciplinarios, la amplitud de debates en las cuales uno puede situarse es grande, es bastante diversa. Por tanto, incluso uno podría decir hay distintas formas de hacer filosofía, ¿no? Sloterdijk escribió en la crítica de la razón cínica: la filosofía no termina de morirse solo porque no ha resuelto su tarea. Entonces, primero, la filosofía es una vivencia. Y cuando yo digo vivencia, la filosofía es un preguntarse, y un preguntarse es un asombrarse, es un cuestionarse, es inclusive un admirarse de algo corriente, cotidiano que puede suceder, y es el filósofo quien incide en algún punto de esos y corre el pensamiento. Y entonces, en la filosofía necesariamente tiene, por lo menos considero yo que tiene que partir de una vivencia. Con eso estoy de acuerdo con varios filósofos que consideran que la filosofía arranca en la vivencia. Solo después es que el individuo puede tener una clara idea de lo que es la filosofía, por lo menos para él. Y entonces la filosofía se inmiscuye en todo y con todo. Entonces la filosofía se diferencia de una ciencia particular porque ésta se pregunta no solo sobre un fenómeno determinado, sino por la generalidad, ¿no? ¿Qué son los hombres, ¿no? ¿Cuál es el destino de los hombres? ¿Por qué la vida es finita, ¿no? O ¿qué es la sociedad actual? ¿A dónde va la sociedad actual? Es decir, la historia social, ¿a dónde va? ¿Hemos llegado al fin de la historia con el neoliberalismo o no hemos llegado? Entonces, el filósofo constantemente va preguntando, y en ese sentido la filosofía es para mí es un quehacer que se pregunta por todo, buscando respuestas de fondo, buscando respuestas que traten de encontrar la raíz, el fundamento mismo de ese hecho, ¿no? De cualquier tipo de hecho, científico, cultural, político, social, individual, cultural.